tiene un mensaje nuevo. Sí, buenas. Para contarte que en Medellín existe un lugar donde puedes disfrutar de la lectura, de la música, del cine, de exposiciones. Podés inscribirte en talleres de ciencia, arte, tecnología. Podés navegar en internet. Podés pertenecer a club de amigos. Podés descubrir que nunca es tarde para aprender. Ah, y podés soñar. Biblioteca EPM. Un programa Fundación EPM. La vida puede ser inmensa o caber en un vaso. Puede ser estruendosa o deslizarse en susurros por lugares inesperados. El agua es vida. En el Grupo EPM entendemos que es el recurso más valioso. Por eso, protegemos más de 45.000 hectáreas de cuencas y trabajamos en alianza con otros actores del territorio para que pronto sean 137.000 más de vida para todos. Grupo EPM. Por ti, estamos ahí. ¿Sabías que para transportar el agua potabilizada hasta los hogares y empresas, en EPM disponemos de 3.770 kilómetros de tuberías? Esto es equivalente a la distancia entre Medellín y Nueva York. Por ti, estamos ahí. EPM. Vigilado Superservicios. EPM te recuerda que todos nuestros servicios se cobran a través de la factura de servicios públicos y solo debes cancelarla en los puntos de pago autorizados. Ten presente que por ningún motivo una persona puede pedirte dinero en nombre de EPM. Para resolver cualquier inquietud puedes comunicarte con la línea gratuita de atención al cliente 4444-115. EPM, estamos ahí. Nada como conocer nuevos lugares, escuchar su historia y hablar con su gente. EPM abre sus puertas para que conozcas su edificio administrativo, conocido popularmente como el edificio inteligente. Te invitamos a que vivas esta experiencia. Inscríbete ya, comunicándote al teléfono 302-242-6117 o en la página web de la Fundación EPM. Visítanos, nuestras puertas están abiertas. En Radio Bolivariana presentamos Memorias de la Bella Villa, espacio para dialogar sobre la transformación de nuestra ciudad, a cargo del equipo humano de la Fundación y la Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín. Memorias de la Bella Villa. Un saludo muy especial a todos los oyentes que a esta hora se conectan con Radio Bolivariana por los 1110 AM y por www.radiobolivarianavirtual.com para encontrarnos en las historias, en los recuerdos, en esta serie de programas sobre la historia de Medellín. Todos los jueves a las 10 de la mañana. La Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM, les invita a ampliar sus conocimientos y a disfrutar de la lectura, de los libros, preparando estos espacios de encuentro con ustedes en donde juntos recordaremos cuál es la historia de esta bella villa. Pueden comunicarse con nosotros en el 411-7882, 411-7882 y compartirnos sus recuerdos, sus inquietudes en su nuevo programa Memorias de la Bella Villa. El tema de hoy, sin duda, está lleno de aprendizaje y, por qué no, para algunos, de nostalgia. La historia de la arquitectura en Medellín. Y nos acompañan hoy para hablar del tema Daniel Ramírez, comunicador, y Víctor Ortiz, antropólogo, ambos miembros correspondientes de la Academia Antioqueña de Historia, quienes trabajan fuertemente en la divulgación de la historia y el patrimonio. Bienvenidos. Gracias, qué gusto estar de nuevo acá, qué gusto compartir este espacio, estar acá con ustedes. Un saludo muy especial al máster y un saludo a todos nuestros oyentes. Qué bueno poder llegar a sus hogares con historias que nos conecten con ese pasado y nos pongan a conversar un poco de esos contextos que marcaron el territorio que hoy habitamos.
Siempre es un gusto saludarlos desde la casa, porque esta siempre ha sido mi casa, Radio Bolivariana la he considerado siempre mi casa, y qué mejor que desde mi casa llegar a la casa de ustedes. Buenos días, y este es un tema como muchos otros que nos apasionará que llegue hasta la comodidad de sus casas por la magia de la radio. Como pueden escuchar, estoy muy bien acompañada. Víctor y Daniel nos están acompañando en esta serie de programas. Yo estoy particularmente feliz porque voy a estar compartiendo con ustedes esas historias que tanto nos gustan. Las historias de la Bella Villa, Víctor. Sí que sí. Una historia de una ciudad, como uno de los buenos libros que se han escrito. Medellín tiene historia de muchacha bonita. Medellín tiene muchas historias para contar, muchas historias que merecen ser contadas y otras, como vamos a hacer en este ejercicio de Memorias de la Bella Villa, para que podamos entonces también sacar otras que de pronto no conocemos o que pocos conocemos. Esa es ahí también la importancia de ustedes ahí conectados y que nos llamen para que entre todos construyamos esa historia de esta ciudad, de este pedacito de tierra. Por supuesto que sí, por eso la invitación es que marquen el 411-7882 y participen en este programa, porque queremos que se sienten aquí en la mesa con nosotros, con Daniel, con Víctor y con quien les habla, Janet Calderón. Aburrá de los Llamesíes, San Lorenzo de Aburrá, San Lorenzo de Aná, Valle de San Bartolomé de los Alcázares, Villa de la Candelaria de Medellín, finalmente nuestra querida Medellín. Claro que sí, 17 nombres porque son 17 momentos administrativos. ¿Se acuerdan de esos nombres? Pues, a ver, entre los dos. Hay muchas variantes, no creo, pues hay muchos que cambiaron. Poblado de los Llamesíes también. Teníamos Poblado, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces entendamos, como dice Víctor, precisamente que son momentos incluso constitucionales, porque es hablar del poblado, es hablar de la villa, es hablar de un resguardo, es hablar de un cabildo. De una encomienda. De una hacienda. Exacto, entonces son muchas las formas o figuras por los que poblados o asentamientos urbanos van cambiando a lo largo de esa historia. Entonces, qué bueno que mencionaste todos esos nombres, porque eso también nos da un contexto en la temporalidad, pero también en la ubicación geoespacial. Estamos hablando precisamente de la villa, de la Bella Villa. ¿Y por qué hablamos de acá? Porque es que este mensaje nos conecta con todas las personas del área metropolitana del Valle de Aburrá, porque precisamente ese crecimiento empieza desde esta zona. Entonces, cuando entendemos que empiezan unos poblados urbanos, que mencionábamos que habían unos ejes de poblamiento que eran la Quebrada de Santa Elena, todo lo que hoy es el área metropolitana en torno a las riberas del río Medellín, es importante entender que esos espacios, cuando se inician esas dinámicas sociales, crean unas necesidades de habitación y de uso del espacio. Y ahí es cuando se empieza a estructurar las formas de vida, el aprovechamiento de los distintos territorios, y vamos entrando a este tema que nos atañe. Bueno, a mí me encanta pintar con palabras todas esas historias que ustedes siempre nos traen aquí a la cabina de Radio Bolivariana. Yo quisiera saber cómo fue Medellín en sus inicios, cuál fue ese primer Medellín, independiente del nombre, ¿cierto? Que ya les mencionamos. Posiblemente estamos hablando, no sé si el primero del que podemos hablar es Aburrá de los Llamesíes. Exacto. Ese es el primero. Es uno de los primeros que podríamos mencionar, que está incluso en crónicas de la época de colonización y conquista. Recordemos rápidamente, la historia de este territorio se parte en dos por allá en 1541. En 1541 baja precisamente la tropa de don Jorge Robledo y entra esto que era la población Llamesí, que es hoy lo que conocemos como el Parque Belén o el Barrio Belén. Entendamos que el barrio Belén es un nombre que se empieza en 1930, es decir, 1830. En 1830 se empieza a llamar Belén y ha tenido muchos momentos en su historia, pero mirarlo como primer asentamiento. ¿Y por qué se llama Belén? Bueno, tenemos la particularidad es que nuestros ancestros vienen de una corriente muy piadosa y conectamos muchos de nuestros territorios con nombres bíblicos. Entonces entendamos que tenemos unos nombres hispánicos que vienen de Europa, como cuando hablamos de Hispania, de Sajonia, a unos nombres bíblicos cuando hablamos de Belén o hablamos de Jericó. Entonces, según las fundaciones, entendemos también quiénes hicieron esas primeras, centros urbanos o centros de poblamiento. Entonces, Medellín está a la ribera del río Medellín, a la ribera de la Quebrada de Santa Elena, y hay 3 espacios. ¿Por qué hablamos de estos espacios? Porque cuando hay unas condiciones adecuadas es que se empieza un fenómeno de urbanismo, crecimiento de población y llega esa arquitectura. Tenemos entonces, por allá tenemos la Aburrá de los Llamesíes o el barrio Belén o lo que se llamó otra banda de Aburrá.
llega también lo que en otro tiempo se conocería como el poblado de San Lorenzo, que es lo que hoy conocemos como el barrio del Poblado, y luego tiene lugar precisamente la fundación de la plaza, de lo que sería la Plaza Mayor hoy Parque de Berrío. Entonces, en torno a esos 3 puntos empiezan a conectarnos un montón de caminos, y esos caminos empiezan a dar las condiciones para que empecemos a habitar y a intervenir el territorio. Y esto tiene que ver un poco con esa discusión que se genera siempre de dónde fue que nació Medellín. Entonces unos dicen que fue en el Parque de Bolívar, otros dicen que fue en el Poblado, otros dicen que fue en Belén. Entonces, según tus investigaciones, Daniel, nacería en Belén porque por ahí llegó Jorge Robledo. Digamos lo que es en una apreciación historiográfica, porque cuando lo miramos desde un término jurídico, ya la fundación jurídica es la que se da en la Plaza Mayor en el Parque de Berrío, gracias a don Miguel de Aguinaga, que es el que recibe el documento real que certifica la creación de la Villa Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Bueno, pero estamos contando arquitectónicamente hablando cómo era ese Medellín de la primera época. Exacto, ya ubicamos 3 puntos de crecimiento y a partir de esos puntos ya empezamos a desplegar todo lo que son estas arquitecturas. En arquitectura también tenemos que tener en cuenta que una rama importante es el urbanismo. ¿Por qué estoy hablando en este momento de urbanismo si todavía no hemos llegado a una ciudad configurada? Cuando llegaron los hispanos, como los mencionaba Daniel, cuando llegaron de España, cuando llegó este intercambio cultural, ellos encontraron en nuestros territorios, en lo que hoy denominamos el Valle de Aburrá, encontraron unas familias organizadas que vivían alrededor de estas fuentes de agua, que tenían una agricultura medianamente organizada y que tenían unos pequeños animales para el beneficio de carnes. Pero que encontraron y que los cronistas, entre esos uno tan importante como Ciesa de León, menciona en el paso por el Valle de Aburrá, es el diseño de caminos. Por eso es que estoy hablando de urbanismo. Cuando llegaron, encontraron una tipología de vivienda muy sencilla. Para que me entiendan en casa, lo que peyorativamente a veces llamamos choza. Un bohío construido con maderas, a veces con coberturas, lo que llamamos techo, de pajas, un elemento muy sencillo que lo que daba precisamente era protección, principalmente en la noche y en temporadas de lluvia. Y esto, Víctor, es originario más como de nuestros ancestros indígenas. Por supuesto, eso fue lo que encontraron los españoles, pero reitero, más que esas pequeñas construcciones y estos bohíos, estas chozas donde estaban viviendo, lo que encontraron y que les pareció realmente muy importante, que lo mencionaron los cronistas, fue nuestro diseño de caminos. Caminos prehispánicos que afortunadamente todavía tenemos algunos trazados protegidos por leyes de patrimonio. Permítame felicitar a la comunidad de Altavista por cómo han conservado allí algunos de los caminos. Y claro, hay que mencionar también las gestiones tan importantes que ha hecho EPM, que ha hecho Confenalco para conservar los trazados de caminos prehispánicos en lo que hoy llamamos el Parque Arví. Eso fue lo que encontraron los españoles, unos muy buenos caminos y unas viviendas muy muy sencillas. Ahí podemos empezar a hablar de historia de la arquitectura en Medellín. Pero venga, Daniel, que me están diciendo en la transmisión en vivo que usted no se ve, córrase para acá, aquí más para mi lado. Ahora sí le están viendo la carita, que es que el otro muchacho no se ve. Ahora sí. Saludos a la gente que está también conectada en vivo en esta transmisión. Bueno, va empezando a partir de allí una evolución en la construcción de esas casas y bueno, a partir de allí iremos llegando poco a poco a lo que queremos. Las iglesias, tal vez las edificaciones palaciegas que hay en Medellín, todo esto, pero por ahora pasamos de estas casas pequeñas, sencillas, en madera, en paja. ¿Y qué sucede después? Por supuesto, supongo que tiene que ver con esa influencia española, por ¿cierto? Supuesto. Porque allá estaba un poco más avanzado el asunto arquitectónico. Es importante mencionar, Janet, Daniel y oyentes, que nuestras familias indígenas, las que habitaron nuestro territorio a la llegada de los españoles, distaban mucho del desarrollo arquitectónico e ingenieril que sí tuvieron grandes imperios en América. Nuestros vecinos en Perú, todos lo sabemos, ciudades tan imponentes como Machu Picchu, o nuestros vecinos arriba en Mesoamérica como México, que tuvieron un diseño de ciudades impresionante, distaba mucho de nuestro diseño. Lo más complejo
complejo que tenemos en nuestro territorio es todo el complejo de Tierra Adentro y San Agustín y por supuesto nuestra ciudad perdida en Santa Marta. Es como el desarrollo ingenieril y arquitectónico más grande al que llegamos en nuestro territorio, porque nuestras familias eran predominantemente agrícolas. Nuestro contacto con los indígenas caribes, con los indios caribes, es poco, está más hacia el norte de nuestro territorio. Entonces aquí en estos territorios eran, por así decirlo y con todo respeto, más tranquilos, más agrícolas y no pensando en un desarrollo muy grande de la arquitectura. Entonces es ahí donde debemos entender en esta conversación que la llegada española nos permite un brinco de muchos siglos en el desarrollo tecnológico. Es como que pasáramos de estas casas que yo menciono, no quiero ser peyorativo al decir chocita o casita, pero es un elemento muy sencillo de habitáculo de vivienda para brincar a procesos constructivos de tierra pisada, de ladrillos, de argamasas traídos ya por la tecnología española. Bueno, ¿y qué sucede después, Daniel? Exactamente, se empiezan a configurar espacios, se empiezan a figurar encomiendas, incluso también las que conocemos como fondas, lugares de paso. Sí, señor. Tengamos en cuenta que Medellín en un primer momento es un lugar de paso, ahí tenemos suministros, tenemos donde resguardarnos de las inclemencias del clima y seguir de largo en los viajes, pero empieza a ser un lugar de intercambio muy particular, porque empiezan ya precisamente a fundarse lo que se conoció como el mercado de Oriente y empiezan a llegar comercio de toda la región, y entonces ya tenemos también que pensemos que en 1616 por allá con Francisco Herrera Campuzano y 80 indígenas se funda el poblado de San Lorenzo, en lo que hoy conocemos como la zona del Poblado. Y ahí marca precisamente también un hito cuando se hace precisamente la iglesia de San José del Poblado por allá en 1876. Vemos este elemento arquitectónico que entra como un símbolo de poderío, porque imaginemos en una arquitectura colonial que no pasa de 2 pisos, que las paredes tienen un mismo tipo, imaginemos cómo se vería de imponente y el elemento cómo sobresale en el paisaje. Pongámonos al lado, es que uno ve el templo del Poblado en este momento, pero párese al lado. Claro. Mírelo. Y póngase en un contexto cuando no había nada más de 2 pisos alrededor. Y hay que entender, Daniel, hay que entender, Janet, y ustedes allá en casita, que les voy a poner una tarea que también voy a ver si tengo cómo revisarla. ¿A dónde voy? Precisamente en este poblado de San Lorenzo es donde llega la obra de arte más antigua que afortunadamente todavía conservamos en la ciudad. Como mencionábamos en la preparación de este tema, fuera en una conversación, pues tuvimos, claro, un ancestro español, un ancestro católico y muy piadoso, muy asociado a nuestras fundaciones. ¿Qué quiero decir? Desde la corona española nos enviaban obras de arte de mártires, de santos, de patronos, de patronas, para que salvaguardaran nuestros territorios. Es ahí donde llega San Lorenzo. Paralelo al proceso de evangelización también, pues, que sufrieron nuestros pueblos, claro, que viene directamente desde España. Y recordemos que San Lorenzo es el santo de los cocineros y es un mártir católico que murió asado en una parrilla. Así comienza nuestra historia y nuestra primera advocación católica. Resulta que esa obra, y es la tarea que les voy a poner y que no voy a revisar, o de pronto si la reviso, es que se van a ir a la iglesia de San José, plena avenida oriental con Ayacucho. Van a entrar al fondo, en el altar mayor está San José, que es la advocación de ese templo, pero a la izquierda, ahí muy tímido, está todavía San Lorenzo, la obra de arte más antigua de la ciudad. Increíblemente, y una iglesia que de pronto ya no vemos tanto, ¿cierto? Digo, no la vemos como por lo que ha sucedido justamente con el desarrollo de la ciudad, que ha ido creciendo tanto, que estas edificaciones que fueron en su momento tan majestuosas, pues ya no se vean tanto dentro de la urbe. Absorbidas por la ciudad. Absorbidas por la ciudad, por también la contaminación visual, la cantidad de publicidad, todas las cosas que han ido sucediendo y que, bueno, pues que también traen el desarrollo. El desarrollo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Por supuesto. Allí en la iglesia de San José, muy bonito, y ahorita que vamos a hablar de las plazas de Medellín, pues nos vamos a encontrar que hay otro elemento importante de la historia de Medellín y que permanece allí todavía, ¿cierto, Daniel? Sí, que sí. Daniel, es que cómo no aprovechar que usted está sentado en esta mesa para que le explique, como usted sabe hacerlo de manera tan adecuada, que es una plaza y que es una plaza mayor, y eso, cómo estaban todos los poderes ahí combinados, cómo estaba el agua, cómo estaba y cómo eso terminaba convertido en una fortaleza. Te lo resumí.
No, pero además porque bueno, recuerden que como con plastilina, como ir mirando este desarrollo, ¿cierto? De estas casas sencillas que hablaba Víctor muy al principio, vamos pasando a casas construidas con otros materiales mucho más fuertes, de pronto más resistentes al clima y a otras cosas. Y estas casas, entiendo, se fueron formando justamente pues por la llegada de los españoles, llegan las iglesias a nuestra América y pues se empiezan a formar alrededor de esta edificación tan importante las principales casas de ciudad. ¿Me equivoco? Vamos conectados, estamos en línea de ese tema. Hay que tener en cuenta que si bien las estructuras arquitectónicas de las iglesias cambian el panorama visual de estos centros urbanos, hay un elemento principal que se configura como la Plaza Mayor. La Plaza Mayor o Plaza de Armas es el centro de la interacción de la vida social y el crecimiento de una comunidad. ¿Y por qué Plaza de Armas? Vamos a hablar de todo este tema porque mira, nosotros tenemos un poblado, ese poblado se configura con unas familias que viven en sus alrededores y que tienen una interacción, un comercio y unas dinámicas ahí, ¿cierto? Cuando se crea precisamente el centro urbano se configura la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, vamos a hacer un viaje a los parques, nosotros por ahora hablamos del parque de tal parte, el parque de tal parte o en mi pueblo en el parque. Hacemos referencia al parque, pero realmente los parques toman el nombre de Plaza de Armas. En la Plaza de Armas normalmente en todos los pueblos de Antioquia, Centro y Suramérica podemos encontrar que tiene una disposición por lo general cuadrada. Esto es un estilo, un diseño romano que recibe los romanos, que llega desde España y luego llega acá con los españoles, y este diseño permite cómo se consolida la urbe, es decir, en el centro de la mayoría de parques o plazas públicas encontraremos la fuente, como la fuente de vida, el suministro potable, el suministro que hace que tengamos un abastecimiento y que la población tenga una permanencia en el tiempo. Cuando garantizamos el agua como fuente de vida en el centro de todos los parques, luego vamos a encontrar enfrente la iglesia como el alimento espiritual. En los costados vamos a encontrar los edificios de comercio y de abastecimiento, los edificios como el ayuntamiento, edificio de gobierno, la casa de armas donde están las fuerzas militares y las viviendas. Y miremos que todos los pueblos de Antioquia, todos los parques de nuestros corregimientos y municipios están configurados así. Este es un estilo precisamente romano que nos llega con los españoles y que se configura como Plaza de Armas. Es decir, cuando llaman a las armas pasa alguna situación que necesite el control. Todos los ciudadanos o las personas que tengan armas deben encontrarse ¿en dónde? En la Plaza de Armas. Era el punto de encuentro para fuerzas militares. Y también tiene una forma cuadrada porque miremos que si cerramos las esquinas se va a configurar como una fortaleza. Y en el centro que vamos a custodiar el agua que nos va a dar el abastecimiento para durar los días que dure el sitio. Estamos en Memorias de la Bella Villa. Hoy con Daniel Ramírez Mejía, Víctor Ortiz, ambos miembros correspondientes de la Academia Antioqueña de Historia. Y estamos hablando de la historia de Medellín. Y usted, allá en su casa, puede sentarse en esta mesa con nosotros y puede contarnos sus historias, sus recuerdos. Bueno, ¿qué conocen de la historia de Medellín? Solo llamando al 411-7882, 411-7882, que es nuestra línea directa aquí en Radio Bolivariana. 1826. Es una fecha bastante importante en la historia de Medellín, Víctor. Sí, señora. Resulta que para el año 1826 se escribe un capítulo nuevo en la historia, no solo de la región, sino de nuestra ciudad. Hay que entender que Medellín, a la cual muchos queremos, sin regionalismos tontos, pero que muchos amamos, es una ciudad con una historia joven. Somos una ciudad joven y que se transformó de manera voraz y vital en muy pocas décadas. 1826 es el año en el cual Medellín es elevada a la categoría de capital de la región, capital de todos estos elementos administrativos. Recordemos que nuestro país alguna vez incluso se llamó Estados Unidos de Colombia, éramos estados soberanos. Luego también tuvimos la denominación que tenemos hoy, departamentos, pero también tenemos que hablar de una centralidad región. Entonces era una población que debía ser la capital de esos elementos que acabo de mencionar. Nuestra capital y nuestra ciudad madre, como tan bonito la hemos denominado siempre, es Santa Fe de Antioquia. Y recuerden que la ciudad más importante del territorio era Santa Fe de Bogotá.
Entonces miren esas Santa Fes tan importantes. Hubo mucho que jugó para que la capital fuera movida de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Aquí nos podríamos quedar enumerando muchas condiciones por las cuales se tomó esa decisión, pero quizás las más relevantes es una, el acceso a los recursos. Miren, por ejemplo, el clima del cual goza Santa Fe de Antioquia para que se desarrollase como ciudad es bastante complejo. Quizá el más importante, el agua. ¿Cómo le doy agua a una ciudad que está en crecimiento? Pero por otra cosa, hubo muchos elementos de tipo político que jugaron para que Medellín fuera la capital, dándose una contienda incluso con Río Negro, incluso con Marinilla, donde muy posiblemente iba a ser la capital. Porque eran más importantes que lo que hoy es Medellín. Claro, porque ¿cierto? Medellín era como una ciudad intermedia. Era una ciudad de paso, era una ciudad de abastecimiento, como decía Daniel, era una ciudad que, como tenemos varios pisos térmicos, servía para sembrar varios tipos de comidas, varios tipos de alimento y sobre todo hatos para el beneficio de carnes y el beneficio de leches, y muchas veces el Valle de Aburrá, como lo vemos hoy ya lleno de edificios, era un lugar para una gran despensa, para mandar alimentación a muchos lugares de la región, y cuando tuvimos guerras, cuando tuvimos contiendas y todo eso, desde aquí se alimentaban tropas. Pero vean, en 1826 se da ese trasteo. Eso suena muy fácil, como bueno, listo, desde mañana es capital. Eso es bastante complejo, porque no es solo mover los archivos, mover las notarías, mover la fuerza pública, mover la fuerza militar, sino también todos los elementos eclesiásticos, mover la silla más importante de la iglesia, o sea, traer el obispado, traer todo lo que significa ya no estar en un lugar, sino en otro, toda la silla episcolar y todo eso con sus archivos. Pero ahí se da también el traslado de las familias más importantes. Ya dejan de habitar una capital para venirse a otra capital. 1826 entonces es importante y comienza, como ya lo dije, una carrera en el desarrollo. De 1826, que son las primeras décadas del siglo XIX, a finales del siglo XIX, eran dos ciudades completamente distintas. Como estamos hablando de arquitectura, de una ciudad que fue colonial, que llevaba todos los órdenes coloniales, o sea, edificios de máximo 2 niveles, como nosotros hablamos popularmente de 2 pisos, que en Medellín habían muy pocos edificios de 2 niveles. Casi toda la ciudad tenía techos de paja, eran muy pocas las construcciones con teja española o teja pues de barro como la conocemos. Las iglesias, como hablaba Daniel ahorita, dominaban el paisaje y dominaban la configuración de la expansión de la ciudad, pero de ser una ciudad blanquita, pequeñita, sin mayores elementos, no tenemos hoy sino 2 edificios. De la época colonial tenemos 2 edificios, que a su vez son 2 iglesias, que son a su vez los 2 edificios más antiguos de la ciudad. Estoy hablando de la iglesia de la Candelaria y de la ermita de la Veracruz de los Forasteros, la Veracruz. Si uno puede indagar un poquito en la ciudad, puede encontrar algunos muros de la época de la colonia en un barrio que hoy llamamos San Benito, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, cerquita pues a la Plaza Mayor. ¿A dónde voy, oyentes? ¿A dónde voy, muchachos? De una ciudad completamente colonial, como la es hoy Mompox, la misma Santa Fe de Antioquia, Popayán, Cartagena, Medellín conserva 2 edificios y unos muros. Ahí entonces empezamos a hablar de un hilo que nos va a llevar posiblemente por el resto de esta conversación. ¿Qué conservamos en Medellín? Sí. ¿Cómo fue el proceso de devastación que hizo que esta ciudad cambiara su fisionomía casi que cada 2 o 3 décadas? Vamos a dejar esa parte para el final, Víctor, porque yo quisiera que nuestros oyentes también reflexionen sobre el tema. Algunos de ustedes muy posiblemente conocieron edificios que ya no están y queremos que nos cuenten sobre esto. Por ahora lanzo una pregunta al aire para que en el 411-7882 nos cuenten cuál es el edificio histórico que más le gusta a usted en Medellín o cuál es el edificio histórico que usted más extraña en Medellín. Recuerdo en algún programa anterior que hicimos
hicimos en Eureka, Sí. justamente con Víctor, hablábamos del antiguo Teatro Junín, por ejemplo, y algún oyente llamó y nos contaba que allá iba, que allá llegó a cantar. Qué bueno escuchar esas historias de ustedes, oyentes de Memorias de la Nueva Villa, el nuevo programa de Radio Bolivariana, la Biblioteca EPM, que con este equipo maravilloso estamos preparando cada jueves para ustedes. 411-7882, cuéntenos, ¿cuál es el edificio que más le gusta? ¿Cuál es el edificio que más extraña? Para que sigamos hablando de la historia de la arquitectura en Medellín. Daniel, ahorita hablamos de las plazas y Víctor mencionó un tema muy importante, el agua, cómo se llevaba el agua a estas ciudades que estaban en desarrollo. ¿Cómo fue el inicio? Y eso también es un tema de construcción, ¿cierto? Del suministro de agua para los habitantes de Medellín. Bueno, recordemos que el agua, como hemos mencionado, no llegaba hasta las casas, y precisamente cuando tenemos un suministro de agua aseguramos que el poblado tenga un sostenimiento en el tiempo. Cuando tenemos sostenimiento en el tiempo podemos ya hacer edificaciones que son ya unas estructuras más, digámoslo así, más robustas, que requieren mayores trabajos y que por ende necesitan un suministro y un sostenimiento. Hablamos entonces que si teníamos la quebrada Santa Elena, que nos daría un suministro, y en torno a sus riberas tenemos de las mejores muestras arquitectónicas, porque estaba el paseo La Playa, el antiguo paseo La Playa, que bajaba por la ribera de la quebrada Santa Elena, donde se configuran grandes edificaciones y de las casas más hermosas, de las cuales lamentablemente quedará ¿qué? Tenemos ahora la Casa Barrientos. Una, y no es la más bonita. Perdón, señores Barrientos, pero su casa no era la más bonita de la playa. Exacto. Bueno, además porque hay un tema también de dónde vivían las Claro. élites en la ciudad. Claro. Que quiero que hablemos de eso, Víctor. Que Eso lo también es muy tocaremos interesante. Exacto, entonces cuando precisamente configuramos esas familias, y como mencionas, qué triste que solo nos queda la Casa Barrientos de ese entonces y no quedan otras casas que seguro nos darían otra perspectiva, tenemos también que por pajas o canales muy rudimentarios se sacaba el agua hasta la plaza pública, Plaza Mayor Parque Berrío, y se creó por allá, también por orden de don Antonio Moni Velarde, la primera fuente pública o bebedero público, que funcionaba por gravedad, y entendemos que es digamos, un artefacto dispuesto para el suministro de agua. La fuente era vital, porque es que teníamos que ir hasta allá por el agua diario, o teníamos que mandar en el mejor de los casos una aguadora. Pero entonces cuando configuramos una estructura como una fuente, la fuente no la miremos como la decoración de un parque, sino que la fuente es el elemento que nos conecta con un pasado donde no teníamos el suministro vital. Me estás leyendo la mente. Estaba pensando que hoy día se usa mucho colocar una fuente en la finca o en ciertos lugares, en las unidades cerradas, por ejemplo, como un adorno, pero realmente debería ser un homenaje a lo que históricamente representó esa fuente para la ciudad. Exactamente, la fuente es el punto de recolección de nuestros ancestros, y hoy es un punto que nos reencuentra con ese pasado, para que valoremos el entorno que hemos construido y que hemos modificado a partir de los años con esas culturas que han hecho parte de esa historia, y que precisamente esas condiciones de vida, cuando son favorables, permiten que la arquitectura y los montajes que se hagan urbanísticos sean de mayor impacto. Una fuente de Plaza Central que se conserve en Medellín, ¿no? Que podamos ir a ver y diga, de pronto nos lleve al pasado. Está una frente a la iglesia de la Veracruz. El pequeño armazón que queda es un pedazo de la que quedó, que era una de las fuentes de bronce del parque de Berrío. Es un pequeño pedazo de la que hubo grande en el parque de Berrío. También hay una que esa me parece importantísima y la tenemos muy olvidadita. Resulta que el Palo tiene loma, la loma del Palo. Cuando el Palo termina, que sí. está hoy el colegio María Auxiliadora. María Auxiliadora. Allí quedaba la Escuela de Minas de Medellín. Ahí en esa loma hay primero una estatua, creo que de San Juan Bosco. En toda la mitad de esa loma hay una jardinera. Arriba, cuando se cruza la loma con Cuba, esa es la carrera Cuba, ahí hay una fuente pública que alguna vez estuvo en Ayacucho, luego la movieron a la plaza de San Ignacio, estuvo guardada en bodegas y luego está allí. Es una de las fuentes más antiguas, hoy sirve como jardinera, pero era una fuente donde las aguadoras que está mencionando Daniel tomaron el agua a finales del siglo XIX. Es una pieza hermosísima que, señores, administración, hay que ponerle ojito a esa fuente y recuperarla porque es una pieza histórica de nuestro patrimonio.
Estamos en Memorias de la Villa, hoy hablando de la arquitectura de Medellín con Víctor Ortiz y Daniel Ramírez. 411-7882 es la línea telefónica para que nos cuente sus historias, para que nos haga preguntas también. Bueno, a mí no, yo estoy aquí como Paulito Preguntón y son aquí los expertos quienes nos van a contar todas esas historias o quienes nos están contando esas historias maravillosas de Medellín. Hablando de historia, EPM los invita a ser parte de su propia historia y su relación con el desarrollo de Medellín y su proyecto Puertas Abiertas. Justamente Daniel Ramírez, Víctor Ortiz, John Jairo Carvajal, que son el equipo que considero es el equipo de este programa tan bonito que estamos estrenando y apenas es el segundo capítulo de Memorias de la Villa, pues son parte de este equipo maravilloso que desde EPM le cuentan a la ciudad y le cuentan al país y al mundo cómo fue toda esa historia maravillosa, tan bonita, cómo son los negocios, cómo funciona EPM. EPM abre su programa Puertas Abiertas y como su nombre lo dice, es justamente abrir las puertas de la casa para que ustedes visiten su sede principal, que es el edificio EPM, el que hemos llamado siempre edificio inteligente, y es muy fácil. Solamente usted debe llamar al 302-242-6117, repito el teléfono, 302-242-6117, o ingresa a la página web de EPM o de Fundación, buscan Puertas Abiertas y allí se pueden inscribir sin ningún costo. Vaya con su familia, conozca cómo es ese edificio por dentro, cuál es la historia, cuáles son los negocios de EPM, que no son solamente los que creemos que son muchos más, unos proyectos maravillosos que realiza, y puede ir gratis a conocer estas instalaciones. Nada como conocer nuevos lugares, escuchar su historia y hablar con su gente. EPM abre sus puertas para que conozca su edificio administrativo, conocido popularmente como el edificio inteligente. Te invitamos a que vivas esta experiencia. Inscríbete ya, comunicándote al teléfono 302-242-6117 o en la página web de la Fundación EPM. Visítanos, nuestras puertas están abiertas. A esta hora tenemos una llamada en Memorias de la Bella Villa. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, con Luz Amparo Duque. Doña Luz Amparo, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué nos va a contar o qué nos va a preguntar hoy en Memorias de la Bella Villa? Pues no contarles, yo me acuerdo mucho era cuando estaba la Plaza Cisneros, pues es que había mucho edificio bonito primero, pues yo ahora no recuerdo mucho, pero para felicitarlos por el programa, y es que es muy bueno recordar todas esas antigüedades. Muchas gracias, doña Luz Amparo. Fíjese que ese edificio que usted menciona, la Plaza de Cisneros, originalmente el proyecto se llamó Plaza de Mercado Cubierto de Guayaquil. Luego la conocimos, como usted la llamó, Plaza de Cisneros. Y finalmente la conocimos como El Pedrero. Y fíjese, doña Luz Amparo y oyentes, que ese en su momento fue el edificio más grande de toda la región. Era una plaza de mercado con 4 plazoletas internas, que tenía agua propia y acueducto y alcantarillado propio, y que le dio trabajo a sin número de personas y que afortunadamente todavía está en nuestro recuerdo. Una de las pérdidas arquitectónicas importantes que ha vivido Medellín en sus épocas fue precisamente esa plaza de mercado que usted menciona. Hoy es otra realidad arquitectónica de la ciudad y es uno de los lugares más fotografiados por los queridos turistas que nos visitan, el Parque de las Luces, que también lo administra como uno de los espacios EPM. Víctor, hace como 5 años celebramos el cumpleaños de la Plaza de Cisneros. 120 años, ya tiene 125 años, ya más o menos por esta época. Yo creo que fue hace 5 años que lo celebramos, posiblemente sean 125, 124. Sí, es de 1894, es de 125 años, tiene la edad mía.
Sí, 5 años de celebración, cuando celebramos los 120 años de la Plaza de Cisneros, la biblioteca de EPM hicimos una exposición histórica preciosa con fotografías de la Biblioteca Pública Piloto. Seguramente que Daniel nos ayudó en esa época, que ha sido de allá. Y también realizamos unos conversatorios. Recuerden que toda esta programación es libre para ustedes en la biblioteca EPM. Dairon, hay otra llamada. Por supuesto que estamos muy contentos de recibir otra llamada que es Memorias de la Bella Villa. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Marta Lucía. Los felicito por el programa, que me lo encontré así de chiripa, como decimos, porque me gusta mucho la emisora Radio Bolivariana. Muy bueno que nos haya encontrado de chiripa, porque doña Marta Lucía, estamos estrenando programa. Le cuento que este es apenas el segundo capítulo de una serie de 8 programas. Bueno, luego miraremos con Radio Bolivariana si podemos continuar, y se llama Memorias de la Bella Villa. Estaremos contando historias sobre Medellín, todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, y pues por supuesto ustedes son muy importantes. Doña Marta Lucía, cuéntenos qué nos las trae por acá. Primero que todo, ojalá que continúen no los 8 capítulos, sino que continúen con estas historias arquitectónicas que tenemos, memorias de la nueva villa, pero escuchándolas a ustedes de las fuentes que habían ahí que hay en la ciudad. Esa fuente que dicen que es patrimonio. Yo no sé por qué aquí no conservamos tanta historia que tenemos tan linda. Pero sí recuerdo, estando yo todavía, yo creo que adolescente, no sé en qué época se remodeló esta plaza de Cisneros. Recuerdo que mi papá, mi mamá bajaban a la plaza que llaman ustedes el Pedrero, y ahora con el reciclaje y todo, estoy haciendo una mezclita de cosas, pero sí bajaban con la canasta y talegones grandes para mercar. Cuando empezaron a demolerla, yo veía unas rejas espectaculares que yo decía, ¿eso para dónde se le irán a llevar? Unos portones hermosos. Y la fuente que había ahí, que quisiera que me aclararan esto, esa fuente no fue la que se llevó Juan Gómez Martínez para Santa Fe de Antioquia, que es una fuente espectacular que tiene Santa Fe en este momento. Claro, hagamos claridades con eso, y me encanta que usted nos pueda permitir viajar en el tiempo y viajar con las imágenes. Mi señora, pues sí, las demoliciones en Medellín han hecho muchos estragos, y tristemente nuestra historia está congelada en fotografías a blanco y negro, y esas fotografías nos han permitido también, en el mejor de los casos, hacer restauraciones arquitectónicas. Gran parte de todas las rejas que usted menciona, no solo para la plaza de Mercado Cubierto de Guayaquil, para la plaza de Cisneros, sino las rejas, las verjas que se trajeron para el Parque de Bolívar, eso no se hacía en Colombia, eso se mandó a importar desde Europa. Muchas de ellas vinieron desde Inglaterra, venían desde unos talleres de metalistería que por aquí en estas tierras no conocíamos esas maneras constructivas. Sí, da pesar, y muchas personas, al igual que usted, con las cuales yo me he entrevistado, decían incluso que dejaban caer una lágrima por el rostro a ver de qué manera iban demoliéndose y cayendo muchos de esos edificios. Sí, mi señora, esas rejas, al igual que la famosa puerta inglesa, que era la entrada de la hacienda Miraflores de don Coriolano Amador, se perdieron, y se perdieron para siempre en la historia. La otra fuente que usted menciona fue una fuente que precisamente don Coriolano trajo desde Estados Unidos y se la regaló al Parque de Nueva Inglaterra, o al Parque de Nueva Londres. Ese parque no nos dice mucho, pero si yo digo Parque de Bolívar, inmediatamente sí lo ubicamos. Esa fuente estuvo en todo el centro del Parque de Bolívar, fue reemplazada por la estatua ecuestre de don Simón Bolívar, y estuvo guardada mucho tiempo en bodegas del municipio, hasta que afortunadamente fue enviada al Hospital San Vicente de Paúl, donde hoy goza de muy buena salud, que hablemos así como que ella está muy bien conservada, muy bien restaurada, y precisamente en un proceso de restauración de esa fuente le fue tomado un molde
ese molde se vació en bronces importados y fue un regalo que hizo el municipio de Medellín a la municipalidad de Santa Fe de Antioquia por un importante efemérides. Entonces la fuente que usted ve en Santa Fe de Antioquia es una copia, es una hermanita de la famosa fuente de la Garza que Coriolano Amador regalara para el Parque de Bolívar y que hoy podemos visitar en el Hospital San Vicente de Paúl. Qué buena la participación. Una narración tan espectacular la que usted me acaba de dar, porque me dolía en el alma, que yo decía, pero esta fuente, ¿por qué se la llevan por Santa Fe? Claro que es un pueblo colonial, pero el Hospital San Vicente para mí es una joya arquitectónica. Ir allá, pues no digamos en plan de visitar enfermos, porque a eso vamos, pero yo me deleito con los dos edificios que quedan en el lado lateral de esa fuente del Hospital San Vicente. Esos arcos, es una hermosura. Todavía, digo yo, bajando por la playa, donde ustedes dicen la Casa Barrientos, todavía también vemos esa parte de estos arcos, de esta arquitectura, en ciertos locales comerciales, que en la parte de arriba vemos los frontones en una belleza arquitectónica y abajo unos desastres de locales. Pero si observamos la parte superior de algunas casas antiguas en Medellín, en la playa con Girardot, Córdoba, creo que es así, aquí hay una belleza. Y perdóneme, me retomo a la parte de la Plaza de las Luces, lo que era la Plaza El Pedrero, ¿sí? Doña Marta, usted ahorita decía ahí, que hablaba perdone, como de yo todo un vi, poquito y justamente eso es lo que queremos acá, hablar de todo un poquito para construir entre todos, reconstruir esta memoria y que todos nos acordemos qué es lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en nuestro país, pero además que las nuevas generaciones también lo conozcan. Ayer, Daniel, hablábamos de eso, ¿cierto? De la importancia que es que las nuevas generaciones conozcan la historia para que cuidemos más lo nuestro. Usted de alguna manera se lamenta por lo que se ha ido perdiendo y créame, doña Marta Lucía, nosotros también lo hacemos. Queremos justamente hablar en un momento del patrimonio que ya no está, ¿cierto? De todas estas pérdidas que hemos tenido, Daniel. Exactamente, qué bueno, estamos conectados, doña Marta, porque precisamente esos lugares nos conectan con ese pasado de nuestra historia. Y precisamente es mirar la historia no solo por quedarnos con una visión nostálgica del pasado, sino que tomando la historia precisamente nos permite tener unas bases y proyectar a futuro para mirar qué se debe y qué no se debe hacer en estos temas. Precisamente es a partir de la historia generar la identidad, el sentido de pertenencia y la importancia del cuidado de nosotros como ciudadanos y de la conservación, que también desde los estamentos municipales debemos hacer coordinados para que se mantengan estos lugares tan importantes. Es muy bonito que tú lo digas, Daniel. Daniel es un hombre muy, muy joven y que es comunicador y a partir de las comunicaciones pues ha sabido emplear su oficio, su saber, su profesionalismo en temas de educación. Y pues se ha ido por el lado de la historia, qué belleza. Y bueno, yo he tenido la fortuna de encontrarme con estos dos seres maravillosos en el camino que nos cuentan y que me han hecho entender y que me han hecho conocer tantos aspectos de la historia. Yo siempre con ellos soy muy preguntona, no crean que solamente es aquí, pero yo aquí también les pregunto porque quiero que todos ustedes, los que están estrenando con nosotros el programa Memorias de la Bella Villa, pues conozcan todas estas historias de primera mano y también las compartan. Doña Marta Lucía decía que era una amalgama de cosas, pues que era como una cantidad de cosas. Seguimos en eso, ¿cierto? Y queremos justamente hablar de un tema que hace ratico se nos quedó en remojo y que estoy segura que tuvo que ver mucho con el desarrollo de estas ciudades y es la migración de las élites. ¿Qué pasó con la gente prestante que fue llegando a la ciudad de Medellín? Pero bueno, después de recibir otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, hablas con Eduardo y yo tengo dos preguntitas. ¿De dónde toma ese sector del centro el nombre de Guayaquil? ¿Tiene algo que ver con la ciudad de Guayaquil de Ecuador? Y la otra, ¿en qué año fue que se quemó la plaza? Los escucho por el radio, el programa está muy bacano. Ahí estoy pues escuchándolos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Don Eduardo, pues fíjese que el origen del nombre de Guayaquil, hay un libro que le voy a recomendar, se llama Moscas de todos los colores. Allí, en este libro, que es un acercamiento a la historia del barrio Guayaquil, hay una muy buena hipótesis que a mí me funciona mucho. Gracias a ese escritor, yo he usado esa hipótesis del origen del nombre y, sí señor, sí don Eduardo, tiene que ver con la ciudad de Guayaquil en el Ecuador. Resulta que todo ese sector era
conocido históricamente como el Pantano de los Uribe. Luego fue llamado como el Pantano, y como esto era una de las propiedades de don Coriolano Amador, este señor entonces hace todo lo posible por desecar, así se llamó en la época, por drenar todas las aguas de ese pantano que eran insalubres y que estaban llenas de zancudos y a los cuales era un bloqueo natural para el desarrollo de la ciudad. Entonces a las gentes del Medellín de aquella época, literal, don Eduardo y oyentes, le daba miedo ir a ese sector porque las epidemias de zancudos que desembocaban en malarias, en fiebres españolas, en gripes españolas, como las llamaban en esa época, eran devastadoras. Entonces, quién sabe quién, por aquella época en la cual Guayaquil fue devastado por una epidemia de malarias, dijo: estos climas por aquí y estos pantanos por aquí son muy similares a lo que está pasando en Guayaquil. Y al parecer caló el nombre y así lo recordamos hasta hoy. Y me parece muy interesante, don Eduardo y oyentes, que usted mencione el nombre. Por favor, amigos, ese sector no se llama El Hueco, se llama Guayaquil, es el nombre de ese barrio, así como el barrio que tiene vecino se llama Candelaria. Nosotros tenemos un barrio, La Candelaria, y el barrio Guayaquil, y son dos de nuestros centros históricos, de nuestros barrios más históricos. Si nos gusta la historia de Medellín y la queremos difundir, por favor, no le digamos a ese sector El Hueco, se llama Guayaquil. Y qué bonito ese nombre de La Candelaria, Víctor. Sí. Y así se llamaba mi abuela. Candelaria. Candelaria. Es hermoso ese nombre. Don Eduardo tenía otra pregunta también. Preguntaba sobre el Guayaquil. Ay, los incendios. El año del incendio, sí, en la señor. Plaza de Cisneros. Don Eduardo, hubo muchos incendios que devastaron a Medellín y que devastaron ciudades por todo el mundo. Trágicamente, los incendios en las ciudades son cambio. Eso hay que entenderlo de esa manera. Y los incendios mucho tiempo fueron motores de cambio. La plaza se incendió varias veces. Y se incendió varias veces, algunas veces provocado, sí, hay que reconocerlo, y otros de manera accidental. Pero siempre asociado a algo que no es común en el hoy. Don Eduardo, usted en su casa aprieta un botón y toda la casa se le llena de luz gracias a la magia de la energía eléctrica. Pero antes usted debía iluminar toda su casa con bolas de grasa y con velas. Resulta que la Plaza de Cisneros era el lugar donde los medellinenses conseguían combustibles, pero precisamente esas bolas de grasa y esas velas para poder iluminar las casas. Por lo general, el sector de la plaza donde se vendían esos elementos eran muy propicios a incendios. Entonces, casi siempre el sector de las bolas de grasa y combustibles ardió durante varias veces en la historia de ese edificio. Pero ya, llegando los años 70, 80 y con proyectos de sacar el mercado de ahí, es donde vemos más paulatinamente incendios, y ya el último y más devastador fue más o menos hacia el año 81-80, que ya debilitó mucho la estructura. Bueno, vamos a estar invitando a don Eduardo, a doña Marta Lucía, a doña Amparo, a todos los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros en Radio Bolivariana por los 1110 AM y que nos están llamando al 411-7882 para que sigan escuchando esta serie de programas. Próximamente vamos a estar hablando, Víctor, de la historia de la energía, y justamente es una reflexión muy bonita sobre cómo esa llegada de la energía eléctrica a nuestros hogares, a nuestra ciudad, han producido tantos cambios y al mismo tiempo pues también, mira, nos protegen, ¿cierto? Todos Claro estos que incendios sucedieron antes de que llegara la energía eléctrica a nuestra ciudad. Nos devolvemos de nuevo y se nos está acabando el tiempo, muchachos. Se nos está acabando. Desde hace rato le tenemos prometido a los oyentes un tema. Voy a tratar de ser muy breve y de ser como muy específico para que entendamos eso. Daniel, Janet, oyentes, en Medellín hay una historia particular que hace que nuestra ciudad sea distinta, sí señores, distinta a la historia de otras ciudades del mundo, incluidas Colombia. Resulta que en la historia de Medellín las élites nunca fueron estáticas. Los ricos no han vivido en el mismo lugar, en la historia, como si pasa en otras ciudades del mundo. Para ir muy rápido en la historia, los ricos vivieron en la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. Se fueron a Guayaquil.
brincaron a Barrio Triste o Trieste. Estando en Guayaquil comienza todo el desarrollo que mencionó ahorita Daniel de la Quebrada Santa Elena y el Paseo La Playa, que a mi manera de ver es el momento arquitectónico más hermoso de nuestra ciudad. Los ricos viviendo en el Paseo de la Playa se fueron algunos a vivir a Nueva Inglaterra o Nuevo Londres, lo que hoy conocemos como la Nueva Villa, Villanueva. Y viviendo en Villanueva y en el Paseo de la Playa, como la ciudad era insalubre porque tenía alcantarillados a cielo abierto, algunos ricos se fueron a buscar mejores aires y aguas arriba, aguas más limpias, y se fueron a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, Nueva Inglaterra y el Paseo de la Playa, aparece nuestro contexto patrimonial más hermoso y que merece ser difundido y conservado, el barrio Prado. Los ricos viviendo en el barrio Prado, aparece don Pedronel Gómez y les diseña un barrio para las élites completamente nuevo, aquí donde está Bolivariana, Laureles. Viviendo los ricos en Laureles, comienza el fenómeno narcotráfico y los ricos ya no querían vivir con los nuevos ricos, entonces los ricos se fueron a vivir a El Poblado. Y viviendo los ricos en el Poblado, ya estamos en la contemporaneidad. Los ricos de Medellín o viven en el Poblado, o viven en Las Palmas, o viven en Llano Grande, o algunos ricos de Medellín viven por fuera del país, o viven en la ilegalidad. Pero eso es otro tema a mencionar de otra manera. Ahorita que hablas de temas álgidos, no quiero que nos vayamos sin hablar del tema del patrimonio. Se nos quedan temas por fuera porque cuando hay llamadas se nos va atrasando, pero además nos encanta porque se vuelve una conversación. Nos quedó faltando un poco profundizar un poco sobre las iglesias, sobre algunas de las edificaciones que todavía siguen, pero queremos hablar también del patrimonio. ¿Qué es lo que ya no está en Medellín y todo esto, Daniel? También tener en cuenta, Víctor, sería muy grato que nos mencionaras precisamente cómo se constituye en ese Museo del Barrio Prado y nos contaras que precisamente gracias a Víctor y a sus conocimientos he tenido una nueva lectura de este sector porque me permite conectarme con un montón de lugares del mundo a partir de arquitectura. ¿Nos podrías contar un poco qué estilos arquitectónicos nos encontramos allá? Claro que sí. Pues esta es una invitación, oyentes, a que yo creo, Daniel, yo creo, Janet, que hay que hacer segunda parte de arquitectura en Medellín, o siempre nos queda haciendo, cuando hablamos de historia nos queda haciendo falta la segunda parte. El barrio siempre. Prado es definitivamente nuestro contexto patrimonial y nuestro distrito patrimonial por excelencia. Otro de los llamados que quiero hacer hoy, claro, es un nombre de uso. Muchos lo llaman Prado Centro. No, el barrio se llama Barrio Prado. En Barrio Prado tú tienes la posibilidad de viajar por el mundo, como lo llamaste de manera muy acertada, Daniel. Allí hay arquitecturas de Holanda, de Inglaterra, de Bélgica, de Marruecos, el siempre famoso Palacio Egipcio, ¿cierto? Una arquitectura egipcia. Viajar por el Barrio Prado es viajar por las maneras, costumbres de las élites de los años 20 y 30 hasta entrados los años 50 en Medellín. Entonces, así como es obligado con mis estudiantes visitar el Barrio Prado, debería ser obligatorio para todos en Medellín darnos un paseo por allí. En la manera en la que habitamos el patrimonio es seguro. Y con esto nos despedimos porque el tiempo se fue volando, como se van los buenos momentos. De todas maneras, queremos invitarlos a que el próximo jueves nos sintonicen nuevamente. A las 10 de la mañana estaremos aquí con ustedes hablando de más historias de arquitectura. No nos queremos ir sin antes agradecer, por supuesto, a nuestros colaboradores de este programa, al equipo maravilloso de este programa, Daniel Ramírez, Víctor Ortiz, John Jairo, que hoy está viajando y que próximamente estará con nosotros, y no pues a través de sus audios, y por supuesto al equipo de Radio Bolivariana, a nuestro director, Henry Estrada, que ha creído en este programa y que nos ha permitido iniciar y tener la alegría de llevarlo a ustedes a sus casas. Por supuesto a Dairon Roldán, que nos acompañó en el Control Master, a la Fundación EPM, que también nos deja estar aquí compartiendo estas historias. Se despide de ustedes Janet Calderón y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en Memorias de la Villa. En Radio Bolivariana presentamos Memorias de la Bella Villa, espacio para dialogar sobre la transformación de nuestra ciudad.
a cargo del equipo humano de la Fundación y la Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín. Memorias de la Bella Villa.